Muy buenas y bienvenidos al último análisis que esperaba hacer del Gran Premio de Bélgica, porque además yo llevaba unas expectativas tremendas para la carrera del domingo, pero al final, bueno, pues ya todos sabéis lo que pasó. Entonces, bueno, vamos a hacer aquí una especie de análisis / opinión de lo que sucedió, con algunas píldoras técnicas, pero sobre todo metiéndonos en un tema deportivo, ¿vale? Así que vamos a combinar algunos asuntos objetivos y otros más subjetivos para intentar explicar un poco este Gran Premio y lo que pasó sobre todo el domingo, pero también con algunas cositas interesantes de cara a la clasificación. Y si empezamos por ahí, precisamente por la clasificación, para empezar pues con lo mejor que nos dejó el Gran Premio sin duda, pues yo creo que tuvimos un espectáculo tremendo, creo que nadie eso lo puede negar. Russell destacó tremendamente, Norris estuvo destacando tremendamente hasta que tuvo ese accidente, entonces yo creo que hubo muchas cosas interesantes. Y llama mucho la atención que cuando tenemos este tipo de clasificaciones, con la pista mojada, con tanta lluvia, pues cambia completamente la parrilla, y no solo por supuesto por el rendimiento de los coches, que ahora hablamos de eso, sino por las capacidades de los pilotos, porque puede haber algunos pilotos que son muy buenos en secos, pero luego no destacan tanto en lluvia, o que destacan en las dos, que no destacan en ninguna, o viceversa, ¿vale? Pero sí que es verdad que aquí ahora cambia por completo la capacidad principal que debe tener el piloto para ser rápido. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una carrera en seco, lo más importante es, sí, te tienes que ir adaptando poco a poco a los cambios del coche, que una vez agarra más, que otra vez menos, los desgastes de los neumáticos pues va por supuesto en aumento, el combustible pues también juega su papel vuelta tras vuelta, pero al final tú lo que tienes que ser es preciso, es decir, saber dónde tienes que frenar exactamente, cómo tienes que dar gas, cómo tienes que girar el volante, y al final los pilotos que son más precisos en su pilotaje, dejando un poco de porcentaje también de mérito a lo que es adaptarse poco a poco los cambios que va teniendo, pues es el piloto realmente más rápido. ¿Qué pasa en lluvia? Pues que esto cambia completamente. Aquí no importa que tú seas preciso, sino que sepas leer bien el circuito y las sensaciones que te esté transmitiendo el coche. Leer el circuito pues consiste muchas veces en saber si es mejor una trazada más abierta, una más cerrada, si compensa buscar la zona seca en algunos puntos y si no. También, como decía, la sensación del propio coche, si estás notando que la rueda está patinando mucho, si aquí tienes más agarre, si aquí está evacuando bien el agua, si aquí no, pues todo ese tipo de cosas al final son otras capacidades que deben tener los pilotos para ser rápidos. Entonces, si a eso le sumamos que el propio coche, el rendimiento del coche pasa a un segundo plano, pues tenemos clasificaciones tan locas como las que tuvimos, ¿no? Como vimos a Russell en la segunda posición, sin ir más lejos, y a una Mercedes pues bastante más atrás. Pero ojo, porque que el coche pase a un segundo plano no implica que no sea importante. Y respecto a esto quiero hablar del tema de los setups, porque es muy importante, lo dijimos en la previa cuando hablamos del setup, en la previa que hicimos explicando un poco el circuito, que si teníamos condiciones de lluvia pues todo iba a cambiar respecto a estos reglajes. ¿Y por qué es tan importante? Porque puedes echarlo todo a perder con tres reglajes más o menos simples, digamos. El primero, la carga aerodinámica. Si tienes un coche con muy baja carga aerodinámica, puedes tener un problema muy serio, y especialmente en un circuito como Spa. ¿Por qué? Porque Spa es un circuito de muchísimas curvas. Es verdad que tiene rectas muy largas porque es un circuito muy largo, pero tiene muchísimas curvas de velocidad media y de velocidad alta. Estos coches de Fórmula 1 actuales son capaces de coger esas curvas, muchas de ellas completamente a fondo sin ningún problema, pero en seco, en mojado no. Entonces, si tú pones una carga aerodinámica baja, en seco vas a poder seguir haciendo esas curvas a toda velocidad sin problema, pero en mojado vas a tener un problema serio, porque vas a tener que levantar el pedal del acelerador y mucho. Entonces aquí pues te vas a encontrar un serio problema, porque el resto de coches, lo que tengan mayor carga aerodinámica, sí que van a poder hacer estas curvas muchísimo más rápido. Incluso luego en la velocidad punta en recta, el que tenga más carga aerodinámica, aunque tenga menos drag, va a tener también mucho más agarre en los neumáticos, va a ser más fácil que el motor empuje bien al coche, y por tanto puede incluso que no se vea penalizada su velocidad punta por tener carga aerodinámica. Así que tener baja carga aerodinámica en lluvia, sobre todo en un circuito como Spa, es mortal. Otra característica importante en cuanto al setup, las suspensiones, porque en un circuito así, pues ya dijimos que era importante tener un coche estable, las suspensiones tienen que trabajar muchísimo y con mucha amplitud, es decir, que tengan un rango de movimiento bastante amplio, porque por ejemplo para la bajada de Rouge, la subida del Radillon, todo eso, pues necesitas unas suspensiones que se puedan comprimir muchísimo, porque si no vas a tener un golpe entre el fondo plano y el propio asfalto. Y luego cuando tenemos subida, por ejemplo al final del Radillon, pues también tiene que tener mucha capacidad de expandirse estas suspensiones para que el coche no llegue a saltar, ¿vale? Que es una exageración, porque estos coches de Fórmula 1 es muy complicado que salten con la cantidad de carga aerodinámica que tienen, pero digamos que cuanto más lejos estés de ese hipotético salto, pues mucho mejor, porque más agarre tienes. Entonces, en este sentido sí que todo el mundo partía con esa ventaja respecto a las suspensiones para una carrera en lluvia. ¿Por
porque en lluvia también quieres eso, quieres que las suspensiones pues tengan quizá más rango de movimiento, que los muelles no estén excesivamente duros, que esto a lo mejor para algunos equipos sí que era un problema. Quieres también que los amortiguadores pues trabajen muchísimo, que disipen muchísima energía, porque al final tú no quieres un coche muy reactivo, un coche muy nervioso, un coche que sí que te salga los tiempos por vuelta, pero sea complicado manejarlo. Tú quieres lo contrario, porque en lluvia los tiempos por vuelta te van a salir si el coche es muy manejable. Así que tener unas suspensiones muy rígidas y muy cortas, que eso sí que no se tiene en Spa nunca, pues sí que era también bastante crítico en cuanto al setup. Y por último, pues tener un coche en general sobrevirador también te va a matar, porque ¿cuál es el típico error que ocurre con condiciones de lluvia? Pues que el coche trompea, que el piloto entra demasiado brusco y el coche pues da una vuelta sobre sí mismo, ¿no? Y se produce el típico trompo. Si tienes un coche sobrevirador, el coche ya de por sí tiende a hacer eso en condiciones de seco, o sea que en condiciones de lluvia, de mojado, pues mucho peor. Así que, bueno, por esa parte también es mejor tener un coche más bien subvirador, más bien estable, digamos, acompañado por supuesto de mucha carga aerodinámica y acompañado por supuesto de unas suspensiones que hagan más o menos estable al coche de cara al pilotaje, es decir, que sea fácil pilotar ese coche. Y esto afecta muchísimo también al tema del pilotaje, por eso está muy relacionado, como siempre, el tema de coche y piloto, porque hay unos pilotos que siempre prefieren tener un coche un poco más nervioso, un poco más, digamos que reactivo, otros prefieren tener un coche que se maneje mucho mejor, que sea más cómodo. Entonces aquí puede determinar mucho qué pilotos son buenos en lluvia y qué pilotos son malos en lluvia, o no tan buenos en lluvia, ¿vale? Mejor dicho. ¿Por qué tiene sentido esto? Porque si tú tienes, digamos que tu estilo de pilotaje muy de coche sobrevirador, que sea muy nervioso, pues a lo mejor por una parte te viene bien porque a las condiciones de lluvia te vas a adaptar mejor, pero quizá no te viene tan bien en el sentido de que tu coche ahora sí que va a ser más bien subvirador. Entonces cuando las condiciones de lluvia vayan disminuyendo, cuando se vaya secando la pista, tu coche se va a comportar de la forma contraria a la que tú quieres, ¿vale? Entonces, como veis, pues hay muchos pequeños detallitos. ¿Qué es lo bueno? Que los pilotos pueden ir adaptando, por supuesto, los reglajes con estos pequeños reglajes electrónicos, ¿no?, que tienen en el volante. En primer lugar, reglaje muy importante, pues el torque. ¿Por qué? Porque si tú tienes muchísimo par en el motor, en cuanto aprietas el acelerador, las ruedas te van a patinar. Entonces tú lo que haces es reducir la cantidad de par que te da el motor cuando tú le pisas el acelerador. Entonces de esta manera pues vas un poco más sobre seguro, evitas que las ruedas te patinen tanto, porque al final tú nunca quieres que el motor en lluvia te dé el máximo torque, porque sabes que los neumáticos de lluvia sobre mojado nunca van a agarrar tanto como los de seco. Entonces tú lo que haces es reducir eso y por lo tanto pues ya puedes tirar con más o menos tranquilidad, sabiendo que no te va a patinar tanto el tren trasero en este caso. Otro reglaje importante, pues el diferencial, ¿vale? El diferencial se suele bloquear más para garantizar una mejor tracción. De hecho, los diferenciales normalmente si tú quieres estar en unas condiciones, pues, por ejemplo, de tierra, ¿vale? No, ya no de Fórmula 1, sino coches habituales, pues siempre tienes unos diferenciales más bloqueados, porque de esta manera pues consigues, bueno, aquí habría que hablar mucho más del tema de los diferenciales, pero básicamente es para evitar que una rueda se lleve todo el par, ¿vale? Entonces, si tú bloqueas ese eje, las dos ruedas van a tener más o menos el mismo par. Si una desliza, no se va a llevar todo ese par, ¿no?, que te está dando el motor. Entonces es un coche un poquito más equilibrado y además un poco más subvirador, ¿no?, que ya vimos que antes que también era lo que buscabas un poco en lluvia. Y por último, una de las claves, ¿no?, de estos reglajes rápidos, aunque ya me estoy entendiendo mucho aquí, es el tema del balance de freno. ¿Por qué? Pues porque el balance de freno, ya sabes que si lo pones muy adelantado tienes un coche más bien subvirador en la entrada a la curva, es decir, que no tiende a trompear, y si lo pones muy atrasado, pues te frena más el tren trasero y es más fácil que se te vaya el coche, ¿vale? Que te trompee en la entrada a curva, que es una de las, bueno, partes críticas que tenemos con los circuitos mojados. Así que, como te puedes imaginar, pues se pone un balance de freno, más adelantado, y por lo tanto tienes un coche más estable en entrada. ¿Qué pasa? Que esa transferencia de carga que se produce en frenada, es decir, que pierde peso el tren trasero y lo gana el tren delantero, aquí se pierde mucho, porque la frenada ya de por sí es menos extrema. Por lo tanto hay menos transferencia de carga y por lo tanto el tren delantero ya no tiene que frenar tanto peso que le cae sobre ese tren delantero, ¿vale? Explicándolo así un poco por encima. Así que aquí es un poquito más sensible la cosa, un poquito más crítico, pero como norma general podríamos decir que sí, que para ir más cómodo se adelanta un poco el balance de freno. Pero bueno, en cualquier caso, pues ya sabéis que para los que queráis aprender más cositas técnicas, pues tenéis Level Up Academy, que aquí tenemos cursos de setup, que os explico cómo funciona cada parte del coche, de diferenciales, de freno, de aerodinámica, de todo eso. Cursos de introducción a los setups, cursos de setup aplicados a ciertas cosas. Os explico también cómo analizar los datos de telemetría, adquisición de datos y demás para entender mejor el setup. Y luego, por supuesto, pues tenemos una masterclass dedicada a los volantes de Fórmula 1 y os explico dónde tiene cada equipo en su volante los diferentes botones, las diferentes rueditas para controlar los reglajes rápidos, estos que digo. Así que si os interesan estos temas técnicos, tanto en motorsport en general como en Fórmula 1, pues como digo siempre, no olvidéis echar un vistazo a la academia, ¿vale? Además, así apoyáis un poco también el canal
final y se hace todo este tema un poco más sostenible. Pero bueno, el tema de los reglajes de lluvia, que era lo que estábamos viendo, pues ya veis que no es tan sencillo, que además depende del piloto, y eso es una clave fundamental para que se reparta también tanto todos los pilotos en una clasificación así, ¿no? Que luego pues en una en seco no podríamos haber visto a un Russell segundo pues ni de lejos. Y ya con esto pues podríamos pasar a lo que es la carrera, ¿no? Un tema un poco más deportivo que técnico, y una de las principales dudas que surgen tanto a los aficionados como incluso a mí mismo, ¿no? Es el tema de por qué ahora mismo tenemos neumáticos de lluvia extrema, porque realmente ¿cuándo se usan esos neumáticos de lluvia extrema, ¿no? Parece que incluso correspondería un poco más tener unos neumáticos intermedios que evacúen un poquito más de agua y ahorrarnos los neumáticos de lluvia, porque actualmente cuando se dan las condiciones como para que sean necesarios o sean los mejores neumáticos los de lluvia extrema, hay tantísimo spray, tan poca visibilidad que no se pueden utilizar. Entonces, bueno, es una duda que yo entiendo, pero ojo con esto, porque punto número uno, no afecta para nada a los aficionados que tengamos un neumático que no se utiliza. De hecho, Pirelli, si quiere, puede desarrollar 20 neumáticos para Fórmula 1, ellos sabrán lo que hacen con su dinero y sus inversiones, aunque luego no se vayan a usar. Tú a nivel de aficionado, pues sabes que los equipos tienen los neumáticos que tienen y se acabó, ¿vale? Y otra cosa interesante es que no es culpa de Pirelli que estos neumáticos de lluvia extrema no se utilicen, porque bueno, ahora vamos a hablar de los motivos por los que se puede cancelar una carrera o por los que se puede decidir no correr, pero realmente en este caso concreto la culpa no es de Pirelli, es decir, el tema aquí no es que los neumáticos de lluvia extrema no funcionen, sino que cuando pueden funcionar, cuando las condiciones son óptimas, las carreras no se corren porque no hay visibilidad, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que es un tema interesante este de por qué tenemos estos neumáticos de lluvia extrema. Quizá sería interesante replantearse los neumáticos intermedios que tenemos actualmente, pero bueno, realmente es un tema un poco complicado y que entiendo sobre todo pues que a mucha gente nos surja esta duda, ¿no? Y hablando del problema del spray, pues bueno, que sepáis que es la principal causa de que no haya visibilidad, y es, bueno, se le llama así porque es como si tuviesen una boquilla de spray, ¿no? Los coches de Fórmula 1 en la parte posterior, y eso pues despliega una cantidad de agua hacia el que tiene detrás, porque es un spray de agua hacia atrás que evita que el de atrás vea nada. ¿Por qué se produce esta cantidad de spray? Pues porque estos coches de Fórmula 1 generan mucha carga aerodinámica gracias al fondo plano, y el fondo plano funciona gracias al difusor, o funciona también gracias al difusor, ¿vale? Entonces, básicamente, para explicarlo rápidamente, pues se mete mucho aire entre el fondo plano del coche y el propio asfalto, que es acelerado todavía más por el crack en la presión del difusor, y este difusor lo que hace, ¿vale?, para que nos entendamos un poco, es esparcir todo el aire que hay ahí. ¿Qué pasa? Que este aire ahora tiene agua, ¿vale? Y no solo en forma de vapor incluido dentro del propio aire, sino agua en estado líquido. Es decir, si tú aire que tienes a una velocidad tremenda en esta altura, de repente le pones esta, ¿qué va a pasar? Pues que el aire se disperse por completo. Entonces eso genera pues una nube de agua detrás que es tremenda. Y ojo, porque este spray se ha tenido siempre, ¿vale? La cuestión está en saber si se ha tenido siempre tanto como el que tenemos ahora, porque los difusores actuales de Fórmula 1 tienen una tecnología que no han tenido los difusores anteriores. Entonces, bueno, cuando ahora se dice mucho de que no, porque en los años 70 o los 80 se corría con más lluvia y se veía menos y tal. Hombre, yo creo que los sprays actuales tienen una serie de características, aunque ahora hablaremos de por qué ahora no se corre y antes sí, que no tenían antes. Y respecto a esta exageración de spray que tenemos ahora, me gustaría mencionar también lo que vamos a tener el año que viene, porque si lo recordáis, la semana pasada, si no me equivoco, vimos cómo van a ser los coches a partir de 2022 y cuál era su característica principal, que iban a tener más importancia respecto al fondo plano y la carga aerodinámica que se genera a través de esto. Entonces, si tú vas a meter más aire todavía en el fondo plano, que vas a dispersar, por decirlo de alguna manera, por el difusor, ojo, porque el año que viene podemos tener incluso más spray todavía. Es verdad que los alerones funcionan de forma diferente, que tenemos otro tipo de vórtices y eso por supuesto aumenta tanto el aire sucio como este tipo de spray, pero ojo con el tema del difusor, porque yo creo que puede ser un problema bastante grave en cuanto a visibilidad el año que viene. Y respecto a este tema del por qué antes se corría con tanta lluvia y ahora no, creo que es interesante entender por qué motivos actualmente se puede decidir que no se corra una carrera, ¿vale? Tanto que se llegue a cancelar como que hay una bandera roja o temas así, ¿vale? Que al final, bueno, es una especie de combinación de ambas, lo que tuvimos en el Gran Premio de Bélgica, pero al fin y al cabo es esto. El primer motivo, pues por peligrosidad pura, digamos, ¿vale? Que puede venir por falta de visibilidad, puede venir por falta de adherencia en el propio asfalto, puede venir incluso pues porque el circuito no esté en las condiciones de seguridad óptimas, ¿vale? Que esto suele ser algo temporal, como por ejemplo, pues que haya que reparar las típicas
típicos neumáticos que se ponen en las vallas de protección, porque haya alguna alcantarilla que salta, que también se ha visto en algún gran premio, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Que suele ser un poco más temporal. Pero luego, aparte de estos motivos de peligrosidad pura, podríamos decir, hay otros motivos interesantes, como puede ser, por ejemplo, que el helicóptero no puede acceder a sitios concretos del propio circuito, porque el helicóptero es un tema médico que debe acceder a todos los puntos del circuito sin ningún problema para trasladar a algún piloto a los centros médicos que sean. Y otro de esos motivos es precisamente con los centros médicos, que los que hay alrededor pues tengan algún problema. En ese caso no se puede correr la carrera porque no se podría garantizar que el piloto va a ser trasladado en las medidas de seguridad a un sitio correcto, que tenga los medios para tratarlo y etcétera. ¿Qué pasa? Que esto último no suele pasar porque ya hemos llegado a un nivel de, tanto a nivel social casi en el mundo y al nivel de la Fórmula 1, porque esto no suele suceder, ¿vale? Unos países andarán mejores que otros, pero al fin y al cabo pues la Fórmula 1 siempre garantiza, y la FIA sobre todo, que siempre tengan centros médicos preparados, ¿vale? Incluso pueden llevar personal extra y todo. ¿Y qué pasó en Bélgica? Que se nos juntaron varios. El más importante, la falta de visibilidad, por esto que decíamos del spray, ¿vale? Entonces, con esas condiciones, digamos que ya es muy complicado correr. El helicóptero, esto no lo sé seguro, pero probablemente tampoco podía acceder a todas las partes del circuito con total seguridad, ya no solo por la propia lluvia, por supuesto, que al helicóptero le da igual que esté el suelo mojado, pero si hay mucha lluvia y mucha niebla y pues incluso vientos fuertes, pues eso, por supuesto, el helicóptero pues no puede maniobrar con seguridad, entonces también sería un problema. Y luego además pues se nos juntó que llevábamos unos fines de semana bastante complicados, con mucha falta de adherencia en el circuito, sobre todo en la zona de Radillon y Rouge, ¿vale? Ya vimos accidente en Fórmula 3, vimos accidente en la Women's Series, entonces todo este tipo de accidentes y de cosas, queramos o no, pues son indicadores de que el circuito para rodar en lluvia con los coches que tenemos actualmente, aunque sean categorías inferiores, pues conlleva cierta peligrosidad, ¿vale? Y de hecho el Radillon pues es, yo creo que nadie se va a alertar porque se diga que es una de las zonas más peligrosas del calendario, sino la que más. Entonces, como es que se juntaron varios factores, entonces se decidió no correr, ¿vale? Ojo, porque creo que ninguno de estos factores fue la falta de eficiencia de los neumáticos Pirelli, porque parece que ahora todo es la culpa de Pirelli, de que si no evacúan agua, que si son ellos mismos los que crean el spray, y yo creo que esto no va por ahí la historia, ¿vale? O sea que también hay que tener en cuenta quién tiene la culpa de las cosas y quién no. Entonces aquí, en mi opinión, incluso dejando de lado un poco, entre comillas, el tema de la seguridad, yo creo que es absurdo correr así, porque yo cuando veo una carrera de Fórmula 1 no espero ver un espectáculo de a ver quién es capaz de sobrevivir en el asfalto, ¿vale? Bueno, ni las marcas, ni los patrocinadores, ni demás. Entiendo que otros tipos de aficionados, a lo mejor, o otros aficionados con otra opinión, pues a lo mejor dicen que les gusta ese tipo de carrera porque es pues que se ve las manos del piloto, a ver quién es capaz de sobrevivir, a ver pues quién aprieta un poco más, quién aprieta un poco menos, y bueno, eso sí que lo puedo entender. ¿Qué pasa? Que creo que sería absolutamente contraproducente, incluso que no tendría mucho sentido para la FIA arriesgar hasta ese punto, de decir, pues mira, pues que corran y que cada uno apriete lo que quiera, porque se está llevando un rumbo en la Fórmula 1 y en la FIA en general de abogar siempre por la seguridad y ponerlo como número uno. Entonces, si tú dejas vía libre a los pilotos para que unos arriesguen más y otros menos, el que arriesga más, que está en su derecho, entre comillas, va a poner en serios riesgos incluso su vida, ¿vale? Entonces, yo creo que la FIA no tendría ningún sentido que optase ahora por poner esta medida en concreto. Entiendo que puede haber otros aficionados que piensen que, bueno, que se debería cambiar un poco el paradigma que tiene ahora la FIA, que debería pues primar más el espectáculo que no tanto la seguridad, pero bueno, eso tendría que cambiar todo el paradigma de la FIA para con la seguridad que tienen ahora, para abogar más por el espectáculo. Pero creo que el rumbo que tiene la FIA, llevarlo a cabo como se está haciendo, pero cambiar esto de que se pueda correr en lluvia aunque no haya visibilidad porque cada uno puede apretar lo que quiera, no tendría mucho sentido, ¿vale? Entonces, aunque no es mi opinión y no la comparto, entiendo que haya gente que prefiera que se equilibre un poco más la balanza del lado del espectáculo y no tanto del lado de la seguridad. En cualquier caso, siempre vamos a tener este tipo de carreras en las que pues las condiciones de pista no sean óptimas para el pilotaje, y aquí podemos debatir ya sobre diferentes soluciones, ¿vale? Y yo voy a hablar de tres en concreto, pero por supuesto en comentarios o lo que sea pues me podéis proponer más. La primera de ellas, la solución pues que se llevó a cabo, es decir, sales con el safety car, das unas cuantas vueltas, 2 o 3, para que bueno ya pueda contar como un gran premio normal, se dan los puntos de carrera, aunque sea en la mitad porque se ha completado muy pocas vueltas, y se acabó. Hombre, para mí esto no tiene mucho sentido, porque realmente esto es una especie de paripé que no tiene ninguna gracia. O sea, para eso te quedas en el pit lane, simplemente reparte los puntos y se acabó. Entonces, entiendo que no se puede, entre comillas, criticar esta solución,
porque al fin y al cabo viene en el reglamento. Entonces, mientras esté en el reglamento, los directores de carrera y los comisarios y todo esto pueden optar por esa solución. Entonces yo creo que el problema es realmente que esto aparezca contemplado en el reglamento, que aunque des 2 vueltas detrás del safety car, esto vale como para dar puntos, porque dar 2 vueltas detrás del safety car y no dar ninguna es exactamente lo mismo. Entonces yo esto lo cojo un poco con pinzas. Podríamos pensar, muy bien pensado, que a lo mejor lo que quiso hacer Michael Masi pues es dar unas cuantas vueltas con los 20 coches detrás del safety car, pues rodar un poco a ver si se secaba la pista, y si se secaba la pista pues se competía. Y llegado ese momento pues se vio que la pista no se estaba secando, sino todo lo contrario en todo caso, y lo que se hizo pues es retirar los coches, y como ya hemos dado varias vueltas intentando secar la pista, pues ya tenemos que dar los puntos. Pero hombre, yo personalmente no creo que la intención de Masi, o que Masi realmente creyese que dando algunas vueltas con estos coches tal y como estaba la pista pues se fuese a secar como para dar las condiciones idóneas para que se diese una carrera de Fórmula 1. Entonces bueno, yo personalmente no comparto lo que se hizo, en el sentido de que creo que dar estos puntos simplemente por clasificación tampoco tiene mucho sentido. Solución número 2, posponer la carrera al lunes, ¿vale? A hoy, que cuando se está publicando este vídeo. ¿Tiene sentido esto? Bueno, tiene sentido, pero tiene varios problemas. En concreto yo veo 4 a rasgos generales. El primero, pues que la gente no se puede permitir quedarse allí un día más por tema de hoteles, por tema de a lo mejor que te alquilas un coche o te has cogido un vuelo, que además la gente pues trabaja porque ya es lunes. Entonces, bueno, creo que el público que asistió, para el que un poco pues se compensaría, ¿no? Pues poniendo la carrera, pues probablemente a lo mejor la mitad o más, por decir una cifra aleatoria, pues no podría asistir. Entonces iba a ser una solución a medias que tampoco iba a contentar a nadie. Punto número 2, el tema de las televisiones y todo el tema de las retransmisiones, que se tendrían que reinventar, cambiar las programaciones que tenían previstas para el lunes. Alguna televisión de algún país lo mismo, incluso ni la podía retransmitir, porque por ejemplo en España tenemos un canal dedicado a Fórmula 1 y no tendría problemas, pero si en un país pues lo emiten en abierto y a lo mejor tienen programado algo incluso más importante o con más audiencia para el lunes, pues a lo mejor ya no podrían retransmitir la carrera. Entonces eso sería un tema bastante complicado, pero en cualquier caso no creo que tan importante como el punto número 1. Y luego punto número 3, que además en un circuito como Spa-Francorchamps a lo mejor incluso tienes otro tipo de eventos el lunes, ¿vale? Entonces ya tendrías que cancelárselo a gente pues que no tiene culpa ninguna. Entonces bueno, habría que liar también otra bastante importante. Y ya por último, como cuarto punto de por qué esta solución quizá no sería la óptima, es que no tendrías tanto tiempo de cara al siguiente Gran Premio, que sería en el de Holanda. Para mí esto tampoco es de los motivos más importantes, igual que el de la televisión, pero aún así es un motivo más por el que esta segunda solución, el de posponer el Gran Premio el lunes, tampoco sería óptimo. Y por último, ¿cuál sería la solución que en mi caso lo consideraría más lógica? Pues que se cancele el Gran Premio y se acabó, ¿vale? No se ha podido correr, pues no se ha podido correr, no hemos tenido carrera, pues se cancela y se acabó. Pues a nivel de aficionados habría que ver si se reembolsa cierta parte del dinero de las entradas, cómo se organiza todo eso, pero bueno, al final no hemos tenido carrera, porque lo que hemos tenido en Bélgica no ha sido carrera, entonces no se reparten los puntos. Yo imagino que esta normativa ahora mismo está en el sentido de que pues, se va a repartir puntos a quien clasificó muy bien, como para premiar un poco esa buena clasificación, aunque luego no haya habido carrera. Pero en mi opinión creo que los puntos se deberían repartir en carrera, aunque eso ya pues, puede ser debatible. De todas formas, también he escuchado mucho que se han repartido los puntos por tema de marketing, y yo no entiendo a nivel de marketing por qué es bueno repartir puntos, porque realmente, bueno, por ejemplo, Russell estaba segundo, pero podría haber estado segundo como podría haber estado pues, el 15º. Entonces, a nivel de marketing vamos a repartir puntos, tampoco lo entiendo bien. Imagino que a lo mejor es para que en las portadas no sea que el Gran Premio pues se ha cancelado, no ha habido carrera, y así puedes justificar de alguna manera hipotética que sí que ha habido carrera. Pero bueno, en cualquier caso, a nivel de marketing tampoco entiendo bien que se hayan repartido los puntos. Así que en mi opinión, de estas 3 soluciones, la de hacer lo que se hizo, la de posponerlo y la de cancelarlo simplemente, yo me hubiese quedado con la tercera, pero aquí pues cada uno puede tener su opinión, por supuesto. Así que nada, ojalá tuviésemos otro tipo de análisis hoy, pero es lo que hay. Además yo tenía una expectativa por las nubes de cara al domingo, por la clasificación que tuvimos, porque íbamos a tener una carrera en mojado, pero no esperaba que fuese tan extrema la lluvia. Así que bueno, ese es el análisis que hay, no podemos hacer otra cosa. Eso sí, sería interesante pues que dejáis en los comentarios qué solución hubieseis puesto vosotros, si creéis que lo que se hizo pues está bien, si está bien pero habrá que modificar algunas cosas, cómo visteis un poco todo el tema del Gran Premio, ¿vale? Así lo debatimos un poco entre todos y yo creo que sería interesante. Así que nada, para los que os interesa todo este tema técnico, de tema de reglaje de Fórmula 1 y todo eso, pues no olvidéis pasaros por Level Up Academy, que también tratamos cositas deportivas sobre el reglamento de Fórmula 1, de cómo se organiza un Gran Premio y todo eso. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.